Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie para dar lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así el Señor en su palabra: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, y por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te digo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Vamos a dejarlo ahí. Padre eterno y buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, quita todo aquello que estorbe nuestra atención del consejo de tu palabra esta noche. Que nada, Señor, nada nos robe la atención, que podamos ser oidores expositivos, piadosos del consejo de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Puede usted sentarse, hermano. Bien, hermano, este es un capítulo más. Damos gracias a Dios que estamos llegando al capítulo 24. Y hermano, este es un capítulo hermoso. Y para hacer una pequeña retroalimentación, recordemos, amado hermano, el capítulo 23 del viernes pasado. Póngame atención. Veíamos, hermano, como siempre, empezábamos con unas palabras interesantes, hermano. Y póngame atención a esto, porque esto es un punto bien importante del mensaje pasado. Y también ahora, Dios, en su divina providencia y soberanía, ocupará personas difíciles para tu crecimiento y madurez espiritual. Dios ocupará gente difícil, y también ocupará gente fácil de amar. Usará a unos que te va a decir, amén. Me doy a entender con esto, ¿verdad? Que usted diga: ay, Señor, ¿por qué no te lo lleva, verdad? Bueno, pero Dios está usando gente difícil. Y hermano, esta gente difícil está por todos lados. Está en su casa, está en sus vecinos, está en sus compañeros de trabajo, y aunque no lo crean, también está aquí en la iglesia. Dios usará gente difícil en todas partes para formar un creyente maduro en tu vida. Y también Dios usará personas
que serán fáciles de amar, que también serán usadas para el crecimiento de tu vida espiritual. Amén, hermano. Es una línea de pensamiento central del pasaje anterior. ¿Cómo lo comprobamos? Vemos por ejemplo, vemos a Saúl. Dios usando el pecado de Saúl, porque Dios estaba formando en David un hombre valiente, porque David iba a ser el siguiente rey. Así que Dios está usando el pecado de envidia y de odio de Saúl en la vida de David. Y también está usando al cuñado, que era, por ejemplo, Jonatán. Dios está usando a Jonatán para que Jonatán, hijo del rey Saúl, y se amaban como hermanos, y una cosa maravillosa. Así que veíamos eso bien interesante. En este capítulo, hermano, también vemos a David otra vez huyendo. Ya son varias veces que David está huyendo. David está siendo acosado, amado hermano, permanentemente por Saúl. Recordemos que Saúl es el rey. No hay nadie más poderoso en todo Israel que Saúl. Él tiene todo el aparataje. Él tiene todos los cuerpos de seguridad a su disposición, hermano. Ese es el rey. Y este, hermano, fue un tiempo de prueba en la vida de David que transformó su carácter. Y de ser un pastor de ovejas, hermano, que vimos en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, vemos de ser un pastor de ovejas a convertirse en un hombre fuerte, un hombre de Dios que más adelante iba a gobernar al pueblo de Israel. El capítulo que acabamos de leer, o al menos hasta la mitad, hermano, incluye los siguientes eventos. Póngame atención a esto para ponernos en contexto de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, David cortó, hermano, la puntita, la orilla del manto de Saúl en una cueva, pero David salvó la vida del rey. Ya vamos a hablar de eso más adelante. También, hermano, con este acto vemos que David muestra, hermano, paciencia. David muestra sabiduría. Con este acto, hermano, este hombre, vemos cómo respeta al que Dios había ungido como rey de Israel. Y Saúl reconoce, hermano, más adelante su falta y recibió un juramento de parte de David que su descendencia nunca iba a ser exterminada. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que el siguiente rey iba a ser David. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el contexto del capítulo que acabamos de leer. Entonces vemos aquí, hermano, algo muy interesante. David comprendía perfectamente, muy bien, lo que dijo en el Salmo 31:15. ¿Y qué dice el Salmo 31:15? Pastor, dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. ¿Sabe qué está diciendo ahí David, hermano? Yo entiendo y comprendo los tiempos que Dios, mis tiempos están en las manos de Dios. Eso está diciendo claramente. Ahora bien, hermano, uno de los puntos más importantes y claves del capítulo que acabamos de leer, hermano, y que vamos a tratar de terminar, es que nos enseña, hermano, es que si bien es cierto que Dios conoce lo que realmente hay en nuestra mente y corazón, ¿cuántos están de acuerdo en esto? Mira, hermano, a Dios no le podemos mentir. O sea, usted me puede mentir a mí. O sea, yo lo veo a usted bien cristiano, lo veo que bárbaro, ¿verdad? Yo lo veo que es un creyente fidedigno y todo, que apunta todo en los sermones. ¿Verdad? Yo puedo ver eso, pero Dios mira lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios mira eso. Yo soy lo decíamos el miércoles, los pastores somos seres comunes y corrientes que también necesitamos que alguien nos estimule, nos diga: hey, pastor, ahí a puras penas, pero dele, siga adelante. ¿Verdad? Los pastores somos personas comunes y corrientes, nos equivocamos igual que todos, cometemos errores, no somos perfectos. No, hermano, no ponga a un pastor en un pedestal. Obviamente, hermano, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros pastores. Eso es un hecho, hermano, pero no venerarlos. Esa es otra cosa. Hay lugares, hermano, donde veneran la figura pastoral. No, pero sí un respeto, un cariño. Y, hermano, yo de verdad agradezco de muchos de ustedes su cariño, y eso es maravilloso saberlo. Pero, hermano, hay alguien a quien usted y yo no podemos mentirle. Hay alguien que conoce literalmente las intenciones de nuestro corazón.
las intenciones, hermano, tanto malas como buenas. Por eso alguien dijo una vez, hermano, el hecho de que el texto dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y corazones, eso también debería llenarnos de mucho temor. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, no cometemos adulterio, fornicación, o robamos, o hacemos esto y lo otro? Porque no podemos. Pero, ¿qué tal si lleváramos a cabo nuestro pecado? Nadie dijo amén, así que sigamos aquí en esto. Dios, hermano, en su soberana voluntad, te va a poner a ti, nos va a poner, amado hermano, en lugares y en circunstancias que solo dan evidencia de lo que realmente somos. Por ejemplo, hay una porción, hermano, en Éxodo. Yo creo que como la segunda vez que prediqué en el tabernáculo, me permitieron predicar en la vigilia de los 40 años. Y, hermano, prediqué en una porción, hermano, donde Dios le dice a Moisés: y te hice pasar por el desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Y te hice pasar 40 años por el desierto, dice, para saber, para probarte, para ver qué realmente había en tu corazón. Hermano, Dios te va a poner, y esto quiero que me pongas toda la atención del mundo porque es muy importante. Dios te va a poner en diferentes escenarios en la vida para ver lo que hay en tu corazón, para sacar lo que realmente. ¿Usted ha escuchado, hermano, que la gente cambia con el dinero? Y dicen, no, la gente no cambia con el dinero. La gente simple y sencillamente con dinero solo demuestra lo que realmente eran cuando no tenían nada. Dios, hermano, te pondrá a lo largo de tu vida en lugares para ver lo que hay en tu corazón. Y es esto precisamente lo que vemos en este capítulo. Lo que había en el corazón de Saúl y lo que había en el corazón de David. Y en este capítulo, hermano, vemos cómo estos corazones, frente a una situación que nos enseña cómo enfrentar, y aquí quiero que me ponga más atención todavía. Veremos en este capítulo, hermano, cómo enfrentar al que peca contra nosotros. Hay gente que peca contra ti. Hay gente que pecará contra ti. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con aquella gente que peca contra nosotros? Que habla mal de nosotros, que nos señala sin causa, que hace chambre de nosotros, que habla a nuestra espalda. ¿Cuál es tu actitud? Este capítulo, hermano, nos enseña cómo enfrentar, cómo vamos a enfrentar, hermano, nosotros como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche? Nosotros como cristianos, hermano, ¿cómo vamos a enfrentar a aquel que peca contra nosotros? Y, hermano, quiero decir algo: gente que peque contra nosotros es algo del diario vivir. O sea, no creas que, no, mire, no, hermano, en todo lugar. Puede ser un pariente, como lo decíamos. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser un hermano en carne. Probablemente hay personas aquí que son hermanos, hermanitos, no se hablan, se detestan. Probablemente hay personas, hermanos, que son cuñados, que son suegros y yernos, y no se hablan, se detestan. Eso, hermano, son problemas comunes en todos lados. Ahora, siempre habrá gente que peca contra ti. Siempre. Puede ser un compañero de trabajo. Aquel compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible porque quiere el puesto que tú tienes. Puede ser aquella persona que hubo cambio de gobierno, bueno, lo pusieron y te quiere hacer la vida imposible. Probablemente, hermano, sea un compañero de trabajo, un vecino y hasta un hermano de la iglesia. Pastor, si aquí se supone que todo es paz y amor. Pues no todo es paz y amor. ¿Por qué? Porque en toda iglesia hay algo que no está bien. Todos aquí tenemos diferentes niveles de madurez, no de espiritualidad, de madurez. Hermano, no es más espiritual el que levanta las manos cuando ora. Y si usted quiere levántelas, no hay problema. Pero eso es más espiritual. El más espiritual es aquel que soporta, aquel hermano que
que está allí madurando, sabiendo que él ya también pasó por ese lado. Así que, hermano, personas con las que pequen contra nosotros es algo del diario vivir. La pregunta es, hermano, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo vamos a enfrentar a esa persona difícil? ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y eso es lo que veremos en este capítulo, en los versículos del 1 al 15, hermano. Veremos cómo el corazón de David es y cómo responde a aquel que ha pecado tanto tiempo contra él. Y en los versículos del 16 al 22, hermano, veremos también el corazón de Saúl. Veremos ambos corazones. Y mira lo que dice ya para entrar en materia, mira lo que dice el versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Obviamente, hermano, era el rey. El rey tenía informantes por todos lados. Así que, hermano, para él era fácil tener información. Amén. Y mira lo que dice el versículo 2. Y tomando Saúl, ¿cuánto? Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Bueno, hermano, vemos que definitivamente Saúl no quiere reconocer que David será el próximo rey. Y él lo sabe bien. Saúl sabe que el próximo rey iba a ser David. Pero él no quiere entender eso y sigue su pecado de odio y de envidia, y Saúl hace escogidos a 3,000 hombres. Hermano, obviamente no iba a escoger a los más débiles o los más enfermos. No, obviamente que él iba a escoger a lo mejor de lo mejor, a hombres fuertes, valientes, hombres de guerra. Hermano, viene Saúl y escoge 5 veces más de los que acompañaban a David. David andaba con 600 hombres, ¿sí o no? 600 contra 3,000 son 5 veces más. Póngame mucha atención a esto, amado hermano. Saúl era el rey y tenía los mejores hombres, tenía todo el aparataje. Saúl tenía, hermano, todos los cuerpos de seguridad a su favor. Y, hermano, ¿a quiénes acompañaban a David? Hombres tristes, desahuciados, desdichados, endeudados, morosos, hombres que estaban metidos en dicón. Hermano, cuando usted tiene deudas o ha tenido deudas, ¿cómo puede ser usted una buena? Hermano, si a veces usted está aquí, usted ve que la gente se ríe, empieza a reír usted, pues no sabe por qué. ¿Por qué? Porque está pensando en la deuda, los problemas económicos, cómo va a pagar. Y esos eran los hombres que tenía David. David no tenía hombres diestros para la guerra, no. Mire qué diferencia, hermano, ¿está conmigo? Era una gran diferencia abismal de poderes ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque Saúl tenía todo, él era el rey, él tenía a los hombres que quisiera, las armas que quisiera, el aparataje que quisiera. Él tenía la ley por sus manos, pero nada de esto, absolutamente nada le ayudó a Saúl. ¿Por qué? Porque la divina providencia del Señor no se lo permitió. Y esto solo trae una buena enseñanza a nuestra vida. Hermano, cuando Dios está contigo, hermano, descansa. Él hará justicia, hermano. Tú y yo sigamos haciendo bien las cosas. El Señor hará justicia. Y aunque tú veas a un gigante delante de ti, tranquilo, el Señor está ahí. El Señor va a guardar de ti. Y ahora vemos, hermano, la situación tan rara, inusual, tan especial, que Dios usó para revelar lo que había en sus corazones. Algo, hermano, totalmente inusual. Mire lo que dice el versículo 3. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había ¿el qué? Una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora, pastor, ¿por qué estaba cubriendo sus pies? Tenía frío, probablemente el rey.
Bueno, la Reina de las Versiones aquí, hermano, no hace una mejor referencia, pero aquí Saúl tenía ganas de ir al baño, hermano. Eso es lo que significa cubrir sus pies. Así que el hombre, hermano, el rey, y esto trae una gran enseñanza, y póngame atención a esto. De hecho, hermano, cubrir sus pies es una frase muy suave que solo encontramos en Jueces 3:24 y en 1 de Samuel 24:3. Y en ambos, hermano, vemos que usa la referencia de un rey. Ahora, ¿sabe qué me gusta de esto? Es que, hermano, no importa la posición en la vida que tú te encuentres, tú eres una persona común y corriente delante de Dios, hermano. Eres un ser humano delante de Dios insignificante. Usted no sabe con quién se está metiendo. Con alguien que va al baño, normal como cualquier otro. Así como va el multimillonario Bill Gates, así también va el más acabado de los que estamos aquí. Ahora eso denota, hermano, que los hombres, lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Veíamos hace unos días, ¿verdad?, que se hizo viral el video de una señora que trabajaba porque le echaron en el Ministerio de Salud y maltrata a un joven que la está grabando y le dice malas palabras y de todo. No, hermano, nada que ver. Y aquí vemos, hermano, a un inofensivo rey. Ahí está el rey, el que tenía 3,000 hombres y los que quisiera. De hecho, las versiones como Dios habla hoy, las Américas, la Nueva Traducción Viviente y todas dicen que Saúl fue a hacer sus necesidades. Ahora, hermano, creo que no es una buena idea ir al baño frente a 600 hombres, hermano. Yo creo que no es una muy buena idea. Y, hermano, esto muestra, hermano, una falta de conocimiento militar de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, si hubiese sido más inteligente, lo primero que vayan a ver, me voy a meter a esa cueva a ver qué ondas. Obviamente, hermano, esta cueva era una cueva grande, enorme, porque para que cupieran 600 hombres, hermano, ¿verdad? Yo me imagino una cuevita, no, era una cuevota grande, hermano. Y acá vemos cómo Dios, hermano, providentemente lleva a Saúl a esa cueva, y precisamente a la cueva donde estaba David. Por eso dijimos al principio, Dios te pondrá en momentos, en lugares y en situaciones para evidenciar lo que hay en tu corazón. Cuando, por ejemplo, decimos, no, es que mire, yo como buena soy buena. Yo como bueno soy bueno. Pero como turbio soy turbio. No, mire, yo como buena soy buena, pero como fregada, no me quiera conocer. No, hermano, eso no cabe. No debemos ser así los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta noche? Hermano, Dios muchas veces te pone en lugares, en medio de personas, para ver lo que realmente hay en tu corazón. ¿Cuántos actuamos con malicia en nuestro lugar de trabajo, en la familia? Aquí le voy a dejar, aquí voy a dejar esta coca para... Ya va, es desgraciado el que les a la harta. ¿Qué le voy a dejar? ¿Por qué? Porque estamos actuando con malicia. Dios, hermano, está viendo cómo actúas. Nadie dice nada, Señor. Aquel hombre, hermano, que lo quería matar, que ya estamos hasta cansados de oír la maldad y el pecado de este rey. Aquel hombre que le quería hacer tanto daño, Dios se lo puso enfrente, sin nada que hacer. Y, hermano, por eso es que hemos dicho, una de las cosas importantes que enseña este capítulo es lo que Dios nos pone, te pone y nos pone en situaciones donde va a evidenciar lo que hay en tu corazón. Porque si tú hubieses sido David y te pone enfrente a aquel que te ha hecho la vida imposible, ¿qué hubieras hecho tú?
Hoy es mi turno. Hoy me lo acabo. ¿Y cuántos de nosotros hay personas? Lo vengo diciendo desde el viernes pasado. Hermano, las personas que son difíciles ahorita en tu vida, ¿quiénes son las personas difíciles? Te quitan la paz, te quitan el sueño. Personas que no las puedes ni ver. Usted en la misma. Esas personas están siendo usadas por Dios para que tú crezcas en madurez. Así como Dios está usando a las personas que son fáciles de querer. Hay gente que es fácil de querer y amar, que usted disfruta estar con ellos, platicar con ellos, disfrutar con ellos. Usted no hay ningún problema. Pero hay otros que usted desea que les caiga un rayo. Y Dios está usando a la gente difícil para hacerte madurar y crecer. Pero también Dios, en medio de esa situación que tú estás viviendo, Dios la está usando para ver qué hay en tu corazón como creyente. Y vemos a Saúl, al rey, al que tenía 3,000 hombres afuera esperándolo. Lo vemos ahí inocentemente haciendo sus necesidades. O sea, como quien dice, Dios se lo puso allí, mire, de pechito, en bandeja de plata. ¿Qué hubiese hecho usted? Piense en esa persona que usted ahorita de plano le está robando la paz, la bendición, el gozo. Y no le digo salvación porque la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero hermano, esa gente que dice, ¿qué tal si Dios se la pone en bandeja de plata? Que le digan en su trabajo, mira, de vos depende que este desgraciado se vaya o se quede aquí en la empresa. Y usted dijera, ay, ahora me los paga este desgraciado. Que vaya. ¿Cómo estás actuando tú? Y vemos, hermano, cómo Dios providentemente lleva a Saúl a esa cueva. Hermano, había muchas cuevas más, pero Dios lo llevó precisamente a esa cueva. Aquel hombre que quería matar a David desde hace mucho tiempo, que le tenía envidia, que le quería hacer tanto daño, Dios lo puso enfrente allí sin nada que hacer. Y esto, hermano, nos recuerda qué vulnerables somos. Así sea, hermano, que tú tengas un alto rango o no lo tengas. Versículo 4, mira lo que dice. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿qué le dijeron? He aquí el día que te dijo, Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, dice el texto, hermano, y en secreto dice en el hebreo, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hermano, vemos, y aquí, hermano, hay otra hermosísima enseñanza. Vemos lo que dicen sus hombres, los que estaban con David. Y si es cierto, amado hermano, que Dios lo había puesto allí, pero no para que lo matara. Y esto es interesante, pero vemos, hermano, a David que no respondió en base a la situación. Póngame atención, esto es importante y muy práctico para nuestra vida. Vamos al cuadro, está la cueva grande, obviamente, está el rey, el hombre más poderoso de Israel en ese momento ahí, hermano, puesto por Dios, ya vamos a hablar también de eso, y ahí está el hombre, está haciendo sus necesidades, está frágil, está vulnerable. David es un hombre de guerra, un hombre sigiloso, un hombre con grandes capacidades de guerra. Hermano, ahí está el hombre que le está haciendo la vida imposible a David, a tal grado que lo anda llevando del tingo al tango por todos los desiertos, por cuevas, por cosas horribles. Y en medio de esa situación vienen los cheros y le dicen, Dios te lo ha puesto aquí en las manos. ¿Qué hubiese hecho usted? Señor, vos me lo acabas de poner aquí. Ahorita me lo acabo. No. David, hermano, no escuchó a sus hombres.
David no respondió en base a la situación. ¿Cuál era la situación? Venganza, dolor, persecución, muerte, amenazas de muerte. Todo eso era la situación. Pero David no responde en base a la situación, responde en base a la escritura. Pregunto, ante la situación difícil que tú estás viviendo hoy, ¿en base a qué estás respondiendo? ¿A tus cóleras? ¿A tus rabietas? ¿A tu deseo de venganza? ¿A tu malicia? Actuar con malicia, hermano. No, ya hemos dicho muchas veces que no es cuando las hipotas ya empiezan, llega un momento en la vida que a los bichos no les gusta bañarse, y es que ya le entró a la malicia. ¿Por qué? Porque hoy sí ya se baña. Aunque hay unos que no pasaron ese tiempo, hermano, siguen sin bañarse los chucos, ¿verdad? Pero tu corazón y tus palabras, tus actos, ¿son con malicia? ¿Ya son con maldad? Ya va a ver. Me voy a pasear en él. No, sí. No digas nada. Yo sé cómo. Ya vas a ver. Señor, nadie dice nada. No, espérate. No digas nada, cállate. Yo sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo actúas, hermano? ¿Actúas en base a tu deseo y sed de venganza? No, ya una vez. Yo aquí la tengo guardada. No me nos sienta. Ya van a ver. ¿Actúas en base a lo que estás viviendo o en base a la escritura? ¿Cómo actúas? Tú dices ser cristiano. Tú dices amar a Dios. Tú dices que has nacido de nuevo. ¿Es esa la actitud de alguien que ha nacido de nuevo? Y vemos que David no dice nada. Y ahora aquí vemos al hombre conforme al corazón de Dios. Por eso David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y David perdona al que ha estado haciéndole la vida imposible. Usted tiene un jefe que le está haciendo la vida imposible. Usted tiene un vecino que usted ya no lo soporta más. Usted tiene un pariente que usted ya no lo aguanta, que no lo soporta. Usted tiene un hermano aquí en la iglesia que usted dice, yo no lo quiero ni ver, me cae mal. Detesto a esa persona. ¡Ush! ¿En base a qué estás actuando? ¿En base a tus conflictos o en base a la palabra de Dios? Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el que te dijo Jehová, he aquí que entregó tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente. En el texto hebreo dice que David se levantó en secreto. Y vemos que Saúl estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no se dio cuenta que le cortaron la orilla del vestido. Pero ahí eso lo dejo a su imaginación, hermano. Versículo 5. Hermano, este texto, la palabra de Dios es hermosa, hermano. No necesitamos, hermano, nada más que la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Y mira, dice el versículo 5. Pues, ¿a cuántos el Señor nos está hablando esta noche, hermano? Bueno, Señor, sé tú, porque yo... Hermano, dice, el pastor, hermano, si yo, ¿cómo voy a cambiar yo una bestia, hermano? ¿Cómo? Con que no cambio yo un montón de cosas que estoy luchando por cambiarla, que voy a andar cambiando yo a alguien más. El único que transforma es Dios a través de su palabra. Y mira, dice, después de esto, se turbó el corazón de David. Me encanta esto, hermano. Aquel hombre que le estaba haciendo la vida imposible.
David tuvo la oportunidad de matarlo. Pero dice que el corazón de David se alteró. Esa es la idea en el hebreo. Se perturbó. Pues no había hecho nada malo. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¡Ay, qué gran maldad! Si no ha hecho... Sí, pero David sabía quién era Saúl a pesar de... Y mira, versículo 6. Y dijo a sus hombres, mira hermano, qué increíble, qué David, qué bárbaro. Mira lo que dice, lea conmigo, y dijo a sus hombres, ¿qué les dijo? Jehová me guarde de hacer tal cosa. Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra ese desgraciado que ni modo, pues, como el pastor dice, hay que aguantarlo. No, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Y vuelve a repetir, porque es, ¿el qué? El ungido de Jehová. Hermano, vea lo que le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. 2 veces usa la frase el ungido de Jehová. David dijo, no lo voy a matar porque es el ungido de Jehová. En otras palabras, mi amado hermano, David no iba a quitar al rey que Dios puso. Obviamente, hermano, ya lo estudiamos, no me voy a dedicar tiempo a eso por razones de tiempo. Y a pesar que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, a pesar de eso, Saúl seguía siendo el rey. ¿Está conmigo? Saúl seguía siendo el rey, aunque Dios ya se había apartado de él. Y a los ojos de David, él seguía usando ese lugar de rey. Así que David dice, tuve la oportunidad, pero no. Dios se va a encargar de eso. Hermano, yo no sé qué situación tú estás pasando. Pero hermano, si tú dices que eres cristiano, actúa cristianamente. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil verle la cara al que te ha ofendido, al que te ha hecho mal, al que te ha criticado, al que te ha señalado, al que ha dicho chambres tuyos, al que ha mentido a otras personas. Yo sé que no es fácil. ¿Sí o no, hermano? Y vemos a David que usa 2 veces la frase el ungido de Jehová. David dijo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios, hermano, Él es el ungido, es Él. Él es el rey. Dios escogió a Saúl como rey. El pueblo dijo, nosotros queremos, vamos a agarrar. Y ese fue el que Dios puso. David entendió, hermano, que era una autoridad puesta por Dios y que si lo mataba estaría en rebeldía abierta contra Dios. Y ahora, hermano, solo recuerdo la enseñanza de Romanos capítulo 13, donde toda autoridad es puesta por Dios. Hay iglesias, hermano, donde abusan de estos textos, ¿verdad? Para que el pastor esté ahí en un pedestal y nadie puede llegar donde él. No. Claro, los pastores somos autoridad en una iglesia, así como los padres son autoridad en su casa, así como el patrón que usted tiene. ¡Ah, que ese viejo desgraciado! Sí, pero es el que Dios está usando para darle de comer. Y hay que respetarlo porque es una autoridad. Pero vemos, hermano, la sumisión de David a la voluntad de Dios. Hermano, vemos a David sometiéndose a la voluntad de Dios. Y hermano, aquí hay una gran lección de cómo tratar incluso a los gobernantes impíos. A gobernantes, hermano, a líderes y gobernantes impíos. No olvidemos que Dios es quien pone y quita reyes. Así lo dice en Daniel capítulo 2, versículo 21.
Así que vemos a David, hermano, que no cedió al consejo pecaminoso de los que le estaban rodeando. Y esto tiene una gran aplicación a nosotros. Pregunto, ¿estás tú cediendo al mal consejo de los que te rodean? No, niña, si usted está entera todavía, déle, no le haga caso a ese hombre. No, mija, si usted es chula. No, 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 no. No se deje. Y si no, deje ese hombre que cualquiera quisiera andar con usted. Y usted agarra paja. ¿Va? Más leona se siente la maitra. ¿Va? ¿El consejo de quién estás oyendo? ¿El consejo de quién? Esos cherotes, ¿verdad? Esos grandes amigos, grandes cheros, tus cheros. ¿Qué es el consejo que te van a dar? Ay, Dios, la mejor vaca se nos está echando. No, hombre, vos, hoy te están dando paja y en la iglesia, qué bárbaro. No, hombre. Vení, hombre. Si una no es ninguna. ¿El consejo de quién estamos oyendo? Hermano, no escuches el consejo de perdedores. Mire, cuando alguien te quiere aconsejar, primero, fíjate quién es la persona que te está aconsejando. Y como cristiano deberías ver si el consejo que te está dando es a la luz de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, aquí, ¿cuántos tienen el privilegio de aconsejar? Hay personas que se te acercan y te preguntan algo para pedir consejo. ¿A quiénes aquí les piden consejo? Levanten la mano, hermano. Mire, hermano, a los que nos piden consejo, no aconsejemos conforme a nuestras experiencias. Aconsejemos conforme a la palabra de Dios. Porque tus experiencias, hermano, pueden ser paja, hermano. Pero la palabra de Dios es eterna. El consejo de nosotros tiene que venir de la palabra de Dios. Mire, que fíjate que yo no aguanto, que no hay que fíjate que me han insultado y que esto y que lo otro. Ah, de veras, mire lo que dice la Biblia. Hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. Riquezas, honra y vida es el pago, la remuneración de la humildad. Pero yo no encuentro en toda la Biblia que a los soberbios les va bien. Altivez de ojos es el pecado más detestado por Dios. Sigamos leyendo porque lo veo muy serios. Jehová me guarde de hacer tal cosa, mi Señor el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, Saúl ni se dio cuenta de todo lo que había pasado ahí. Él estaba tranquilo, hermano. Bien al suave estaba el rey ahí, ¿verdad? Bien tranquilo. Él ni se dio cuenta que habían 1,200 ojos viéndolo ahí, hermano. Él no se dio cuenta de eso, estaba tranquilo, ¿verdad? Hasta quizás chiflando estaba el rey ahí. Mientras. Y que salió bien tranquilo. Él ni se dio cuenta. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¿cómo decía? Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, esto es importante, dice David, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Literalmente, hermano, David hacer reverencia es poner tu cara en el suelo. Y dijo David a Saúl, esto es interesante, esto es muy lindo, hermano. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Esto es importante, hermano. Porque escuchen, hermano, en ninguna otra parte, en todo el libro del primer libro de Samuel, en ninguna otra parte encontramos registrada una plática tan extendida como la que vamos a ver ahorita. En ninguna parte del primer libro de Samuel encontramos a David hablando, pasándose tantas palabras con Saúl. No hay ningún diálogo tan largo en todo el primer libro de Samuel entre David y Saúl como el que vamos a ver ahorita. Y vemos, amado hermano, aquí lo que hay en el corazón de Saúl y de David.
No olvide lo que dijimos al principio. La situación en la que usted se encuentra hoy, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en la iglesia, en el vecindario donde usted vive, en su colonia, en su pasaje, esas situaciones que usted está viviendo solo denotan lo que hay realmente en su corazón. Y bueno, mira lo que dice aquí. Versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. En el hebreo dice, pero tuve compasión de ti, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Y dijo David a Saúl, ¿por qué estás oyendo a otro? Y hermano, esto es muy, muy interesante, porque para David tiene un corazón, hermano. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. El que es fiel a ese pensamiento son muchas veces las personas que especulan. La especulación es pecado, hermano. ¿Qué es una especulación? Especular es lo siguiente, por ejemplo, no, el hermano Luis anda con suéter porque a ver cuántos tatuajes tiene, ¿verdad? Eso es especular. Especular es qué sé yo, no, es que hay unos que hasta aseguran y aseveran cosas que nunca han visto. ¿Cuántos han visto eso? ¿O conocen personas así? No, es que mire, es que esto así fue. Y vos fuiste el tapete, papá. Es que si vos no has ido, entonces no asegures. Hay personas que aseguran. La especulación es pecado. Esto es interesante. Fíjese David, mira el corazón de David. David le dice, ¿por qué le haces caso a los que te hablan en mal de mí, hombre? David no dice, es que usted es rey. No, hombre, usted es una desgracia. No. Vemos con el amor que David habla hacia Saúl, con el respeto, con la honra. Hermano, aquí David asume que habían hombres que estaban incitando a Saúl contra David para pecar contra él, pero veamos que no le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues no vemos esto. David asumió que había hombres que le estaban diciendo a Saúl, o sea, hermano, David desea y quiere creer que Saúl no es tan malo como realmente era. Y aquí vemos, hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesús. Pero en el capítulo 18, 8 y 9 del primer libro de Samuel, como veíamos hace varios viernes, vemos aquí, hermano, que el problema no era lo que le decían a Saúl. No habían otros que... Es que mira, no. El problema era Saúl. Mire lo que dice primero el libro de Samuel 18, 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuántos se acuerdan cuando estudiábamos esa porción? Y sí que fue real, porque mire cuánto tiempo ha pasado y cuántas veces ha querido matar Saúl a David. Así que el problema, hermano, no era que Saúl le habían metido cosas en la cabeza. Era el pecado de Saúl. Era Saúl que quería matarlo. El problema no eran los hombres de Saúl, sino que el propio Saúl. Y no olvidemos, hermano, el punto importante del mensaje de la semana pasada. Dios usa el pecado de personas difíciles para formar en nosotros creyentes maduros, así como usa personas que también son fáciles de amar. Tú estás pasando ahorita frente a personas que son difíciles de entender y difíciles de tratar. Dios las está usando para formarte. Saúl no quería
que David le quitara el trono. Eso es todo. Él quería seguir siendo rey. Lo envidiaba, lo odiaba, y acá vemos la diferencia de los corazones. Uno que reconocía la voluntad de Dios y otro que no. Vemos a David que reconoce en medio de la dificultad, en medio de andar para arriba y para abajo en el desierto, hermano. David no andaba para arriba y para abajo en hoteles escondidos. Andaba en el desierto. Yo no sé si tienen la oportunidad, algo parecido al desierto aquí, hermano. Por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, hermano. Santa Rosa, hermano, ahí de plano que ahí todos tendrían que ser cristianos, porque tienen que arrepentir, porque imaginen el infierno. Porque ahí sí hace calor, hermano. Ahí está con aire acondicionado, está sudando uno. Es un mini desierto eso solo son piedras. O sea, David no estaba ahí escondido en una hacienda Nápoles donde se escondía el Pablo Escobar, ¿verdad? No. David estaba en el desierto y aquí hay un hombre que le está haciendo la vida imposible. Y sin embargo, David, vemos cómo actúa en medio de la situación. Pregunto, hermano, ya por razones de tiempo vamos a quedar aquí. ¿Cómo actúas tú en medio de la situación que estás viviendo? ¿Actúas conforme al yo? No es que yo no me voy a dejar. No es que yo esto. No es que yo... ¿O actúas piadosa y cristianamente? Si el Señor habla a tu corazón, dale un fuerte aplauso, hermano.